Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios, Señor, que nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, a fin de que en ti podamos encontrar paz. Gracias, Padre, porque tú transformas nuestros corazones y también nos das la esperanza bienaventurada de la segunda venida. Y por eso te pedimos que esto sea una realidad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y sobre todo que en esta oportunidad tu Espíritu Santo pueda hablarnos, Señor. A todos nuestros hermanos que están en Chile, a mí, acá, a mi familia, te pedimos que estés con nosotros en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, me habían comentado que una pequeña introducción. Bueno, yo soy venezolano, pero vivo en San Francisco, California. Y bueno, solía ir a la misma iglesia que iba Jesús Sepúlveda. Bueno, en Caracas estábamos en todos lados, pues, bueno, visitando y compartiendo un poco con la iglesia. Ahora, dadas las circunstancias, estamos todos regados. Pero bueno, me alegra mucho que podamos estar en la misma actividad, que es buscar al Señor donde sea que estemos, ¿no? Bueno, el tema de esta mañana, para entrar ya en temas espirituales, el tema de esta mañana es bien interesante porque me ha estado llamando mucho la atención. Y me llama la atención por lo que es, ¿no? Bueno, el título, se lo voy a compartir con ustedes, es ¿dónde está Jesús cuando llega la tormenta? ¿No? Entonces, vamos a buscar, los voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Entonces, sería el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Esta es una historia que todos conocemos, ya la hemos leído quizás muchas veces. Sin embargo, es bueno volver a repasarla, ¿no? Y bueno, para entrar en contexto, Jesús había estado sanando enfermos como habitualmente él hacía, él había estado predicando, él había estado, ¿sabes?, ayudando a la gente. Y por eso, bueno, mucha gente venía a Jesús para escucharlo, para beneficiarse también, porque bueno, Jesús sanaba, sacaba demonios, inclusive multiplicaba el pan. Entonces, bueno, mucha gente simplemente quería muchos de estos beneficios que Jesús hacía, y por eso entonces había mucha gente siempre alrededor de Jesús. Y resulta que, bueno, en esta oportunidad ya la gente pues estaba allí sofocando a Jesús, y él siempre quería un tiempo aparte. Él siempre, o sea, él cuando veía que la gente ya lo estaba desbordando, él trataba de tomar un tiempo aparte y trataba de irse pues solo, ¿no? Y entonces encontramos que acá él dice, el versículo 25, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero ¿qué dice? Pero Jesús dormía, y los discípulos fueron a despertarlo. Bueno, sin duda alguna, entendemos que acá no era una tormenta cualquiera, ¿no? En varias, estaba leyendo este mismo fragmento en varias, en diferentes versiones de la Biblia, y dice que el agua literalmente estaba, o sea, que hundía completamente la barca, pues. O sea, era una tormenta bastante agresiva. O sea, una tormenta en donde tú simplemente pensabas que podías morir, ¿no? Y resulta que dice el versículo 25, y los discípulos fueron a despertarlo. Y Señor, bueno, esta es una versión, dice, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar, gritar, ¿no? Porque claro, Jesús estaba allí, pero Jesús dormía, ¿no? Entonces, fíjense, le dicen, Señor, Señor, ¿cómo dice? Nos vamos a ahogar, le gritaron. Ahora, aquí yo tengo otra versión que está en inglés, y dice, es bien interesante la frase que usan, ¿no?
Porque la frase que usa, yo ya había escuchado esa frase que usan los discípulos, es bien interesante, pero acá es un poco más notable. Dice, maestro, no parece que te importara mucho si morimos aquí ahogados. Esa es la frase que está acá en inglés, easy to read, ¿no? Entonces, fíjense, maestro, parece que no te importara mucho que muramos acá ahogados. Eso es la expresión de los discípulos hacia Jesús. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa expresión, porque es una expresión que está un poco cargada de ironía y de reclamo. No sé si les parece. Maestro, párate, ¿qué haces ahí durmiendo? Parece que no te importara mucho, ¿verdad? Porque estás durmiendo, que nosotros aquí perezcamos. Ahora, esa frase me llevó a pensar, si eso lo dijeron los discípulos en ese entonces, ¿será que yo, como adventista, como cristiano, será que yo a veces actúo de la misma manera con Jesús? ¿Verdad? Y entonces eso me ha hecho mucha bulla últimamente, porque nosotros estamos acostumbrados, o sea, de alguna manera, a ver a Jesús como la persona que satisface nuestras necesidades. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús como aquel que va a obrar un milagro, ¿verdad? De sanidad. Estamos acostumbrados a ver a Jesús como aquel que va a darnos siempre, bueno, un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor salario. Estamos acostumbrados a ver a Jesús de que nos dé, no sé, la mejor esposa, los mejores hijos. Siempre eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús no me da lo mejor? O simplemente, ¿qué pasa cuando a mí como creyente, como un adventista fiel, como un cristiano fiel, que busca al Señor, que va a la iglesia, que sirve de diferentes maneras, llega la tormenta a mi vida? ¿Qué pasa cuando llega una enfermedad terminal a mi hogar o a mí mismo y resulta que me dicen que tengo un cáncer y que he de morir pronto? ¿Qué pasa usualmente cuando me despiden del trabajo? ¿Qué pasa usualmente cuando tenemos algún tipo de inconveniente? Yo no sé ustedes, pero a mí usualmente me pasa que yo digo, Señor, pero ¿acaso me estás castigando? ¿Qué he hecho yo malo para merecer esto malo? ¿A ustedes les pasará? A ver, alcen la mano a ver si es verdad. Si no les pasa, bueno, a lo mejor es algo que nada más me pasa a mí. Sí nos pasa, ¿verdad? O sea, esto es algo que está en nuestro subconsciente. Nosotros creemos que por actuar bien, o entre comillas bien, porque nunca actuamos bien, somos pecadores, siempre nuestra tendencia es hacer el mal o hacer las cosas por egoísmo, etcétera. Pero nosotros creemos que nuestro esfuerzo por actuar bien, la consecuencia es que Dios se vuelva en ese genio que tenemos allí al lado. Y entonces frotamos la lámpara y le pedimos a ese genio que haga todo lo que se supone que nosotros queremos. Entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención, porque he hablado de diferentes temas con diferentes personas, y la percepción de nosotros a veces es que Dios tiene que acomodar incluso nuestras decisiones erradas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, mis hermanos, que a veces usted va y toma una decisión. Vamos a decir que usted está buscando novia y resulta que a usted le recomiendan que no se meta con esa novia, pero usted dice, no vale, yo me voy a meter con esa novia porque el Señor va a hacer un milagro allí. Y entonces usted ve que la muchacha no se comporta bien o lo que sea, y usted sin embargo va y entra en una relación con la novia. Ahora, cuando ya usted está metido en ese paquete, entonces usted agarra y le dice al Señor, Señor, por favor, ahora bendíceme, ahora resuélveme este problema. ¿Entiendes? O sea, ese es usualmente nuestra actitud ante Dios,
y creemos que Dios simplemente debe realizar las cosas para satisfacer nuestros gustos. Y esta frase de los discípulos me llama mucho la atención porque aplica a eso. Los discípulos habían visto que Jesús había sacado demonios, los discípulos habían visto que Jesús había sanado enfermos, los discípulos habían visto que Jesús siempre estaba haciendo milagros y entonces ellos ya habían dado por sentado el favor de Jesús. Y resulta que simplemente le dijeron, bueno, Señor, ¿qué te pasa? Pues nosotros estamos aquí, estamos sirviéndote. ¿Cómo se te ocurre que me va a ir mal? Nos va a ir mal, nos vamos a morir acá. ¿Cómo se te ocurre si se supone que un cristiano fiel tiene una buena casa, un buen carro, tiene buen dinero, es feliz, nunca le llega la enfermedad a la casa, etc.? Ahora, hermano, discúlpeme si estoy yendo en contra de alguna creencia que usted tenga, pero déjeme decirle que los cristianos fieles también sufren. Los cristianos fieles también son despedidos del trabajo, también les da COVID y también eventualmente moriremos. Ahora, yo de eso es que estoy tratando o sea, por eso es que me hace tanta bulla esta situación. Estoy tratando de entrar nuevamente en la Biblia y cuando volvemos a estudiar los evangelios, simplemente nos damos cuenta de que Jesús nunca nos garantizó una vida perfecta en esta tierra. Al contrario, Jesús lo único que hizo énfasis fue que, lo que es mi versículo favorito, Juan 16:33. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, Jesús sí vino a darnos paz. Jesús vino a darnos una paz que le permitió a él dormir en la barca cuando había una tormenta terrible y todo el mundo pensaba que iban a morir. Entonces Jesús dice que estas cosas que están en su palabra, él las vino a decir para que en Jesús nosotros podamos tener paz. Pero luego continúa diciendo, en el mundo vamos a tener aflicción. Y me llama la atención esa frase porque no es una frase de que podrías eventualmente tener aflicción. No, o sea, es un hecho. En el mundo vas a tener aflicción, dice Jesús, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Ahora, cuando yo entiendo esto, yo me doy cuenta entonces que estoy viviendo en un mundo donde, ok, mientras estemos vivos, uno quiere, ¿sabes? Uno quiere trabajar, uno quiere salir adelante, uno quiere, no sé, conquistar diferentes áreas, quieres estudiar una carrera, quieres ayudar a personas, quieres, qué sé yo, quieres comenzar una familia, quieres tener hijos, etcétera, ¿no? Y todo eso está bien, pero nosotros debemos tener en cuenta cuál es nuestro objetivo y cuál es la realidad de esta tierra. O sea, estamos en un momento de la historia social en el que todo se concentra en mí. Todo se concentra en mí. Y ustedes lo pueden ver en el día de hoy, las redes sociales, etcétera, todo, el target eres tú en el centro del todo. O sea, hoy en día estamos en movimientos sociales en donde la gente dice, ya yo no me aguanto más la opresión, y entonces ves feminismo, ves machismo, ves racismo, ves todo este tipo de tendencias que simplemente nos colocan a nosotros en el medio, Vemos aplicaciones como Instagram. Dice un estudio que hoy en día hay más selfies que fotos. No sé si a ustedes les ha pasado. O sea, que uno a veces se toma 7 fotos, 8 fotos y ninguna la montas en ningún lado porque no sé, no te viste bien o no sientes que te ves bien. Entonces, si te das cuenta, estamos en un mundo donde todo te rodea a ti y donde tú eres Dios. Y en donde ese Dios busca un Dios que se acomode con él.
Entonces, imagínense qué terrible es la situación actual en cuanto a conceptos, ¿no? Por eso siento que hoy en día, bueno, siempre ha sido importante, pero en un mundo tan conectado como en el que estamos ahora, es sumamente importante estar agarrados a los pies del Señor, o a las manos del Señor, como lo quieras ver. Tenemos que buscar, tenemos que leer la palabra, tenemos que gastar tiempo en Él, entendiendo qué es lo que Jesús quiere para mí, y eso es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad bueno, de salir, de soportar toda esta influencia externa que nos afecta. Ahora, continuamos diciendo, en el mundo vas a tener aflicción, hermano. Tú como cristiano o no cristiano, igual te puede ir mal. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre tú como cristiano y una persona que no es cristiano, que no cree en Jesús? Bueno, la única diferencia es lo que Jesús dice allí. En mí tendréis paz. La única diferencia es que tú vas a poder tener paz en medio de la tormenta. Tú vas a poder tener paz aun cuando estés pasando por un problema de cáncer terminal. Tú vas a poder tener paz aun cuando te choquen. Miren, le voy a contar un ejemplo bien interesante, ¿no? A mí hace como 2 meses estaba yo en mi auto y bueno, con mi esposa y mi mamá y mi cuñada. Un sábado ya habíamos hecho la despedida del sábado y ya, bueno, nos íbamos pues para la casa. Eran las 8 y entonces yo estoy en el auto y me paro en una luz roja, porque bueno, obviamente, ¿no? En la luz roja uno se tiene que parar. Y resulta que y simplemente impactó contra mi auto, pero terriblemente, ¿no? Y no solo eso, sino que lo dejó, o sea, me explotó el caucho, él se explotó el caucho de él, la llanta, y sin embargo se fue a la fuga, para no responder, pues. Entonces, primero que todo, gracias a Dios, el Señor conservó nuestra salud, ¿no? La salud de todos estábamos bien. Pero entonces yo digo, bueno, Señor, pero, o sea, la típica, la que estamos conversando ahorita. Bueno, Señor, pero ¿y en qué hicimos algo malo? Estamos parados en un rojo. Acabamos de despedir tu sábado. O sea, estamos acá. ¿Cómo es posible que me ocurra algo a mí? Imagínate lo egocéntrico, ¿no? Lo que nos pasa como cristianos. ¿Cómo es posible? Si yo me porto bien, devuelvo tus diezmos, voy a la iglesia, me conecto al grupo de Zoom, oro de vez en cuando voy a comer, etcétera. ¿Ah? ¿Cómo es posible que pase algo malo? Y eso va a pasar. Y otras cosas, y puedes que te enfermes. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y lo otro? La diferencia va a ser si tú estás agarrado de Jesús y has creído en el Jesús de la Biblia y no en un Jesús sensacional que va a cubrir todas tus necesidades, que te va a hacer rico y que te va a bendecir hasta más no poder en cosas materiales para satisfacer lo que sea que tú quieras. O sea, si no has creído en ese Jesús, sino que crees en el Jesús real, entonces allí tú vas a poder tener paz incluso en medio de la tormenta. Ahora, yo quisiera compartir con ustedes, bueno, o mejor dicho, hacer un llamado para ustedes, mis hermanos. Fíjense, ¿cuántos de los que están acá entendemos? O mejor dicho, yo les voy a preguntar, ¿cuál fue la consecuencia de Jesús? O sea, ¿cuál fue el final de Jesús? Jesús vino a esta tierra a solamente dar bendición. Jesús vino a esta tierra a solamente sanar, a solamente calmar las tormentas. Él vino a esta tierra a sacar fuera demonios, vino a esta tierra a reconciliar familias. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de Jesús? La consecuencia de Jesús, lamentablemente, fue que él fue llevado a la cruz y fue asesinado como el peor de los delincuentes. Eso es algo que no es lógico. Eso es algo que no tiene sentido. Ahora, Jesús bien lo dijo en su palabra. O sea, si esto lo han hecho conmigo,
que soy su Señor, pues ustedes no esperen menos si ustedes son mis discípulos, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta es la parte fuerte del Evangelio, una parte en la que el Señor nos dice, van a tener aflicción, van a sufrir, va a haber dolor. Y esta parte nadie dice amén, sí, que venga esto para mí. Yo tampoco, pues, porque nadie quiere ser un humano y estar sufriendo, ¿no? Pero la realidad es que nosotros estamos viviendo en un mundo de pecado y en un mundo que es así. Por eso, o sea, el centro de este tema es ¿dónde está tu confianza? ¿Cuáles son tus expectativas a futuro? Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, en el caso, por ejemplo, de Jesús y mío, nosotros somos inmigrantes y nosotros salimos de un país para tratar de buscar una mejor vida, obvio, ¿no? O por lo menos poder comer, por lo menos poder trabajar y poder con el salario poder mantener a uno mismo, ¿no? O sea, por empezar por allí. Entonces, nosotros nos damos cuenta que siempre hemos procurado buscar algo mejor en esta tierra, ¿no? Pareciera que fuese así. Ahora, déjenme decirle, mis hermanos, que de lo que estamos hablando, cuando vemos este mundo como es, de lo que estamos hablando es que nosotros necesitamos algo que es más grande que lo que nos pueda ofrecer esta tierra. ¿Qué es eso más grande? Bueno, lo más grande es Jesucristo y la salvación que Él ha hecho provisión a través de su sacrificio. Entonces la pregunta sería, ¿es la salvación, es algo deseable para ti? ¿O algo real para ti? En un mundo en el que no crees, en un mundo en el que ven al cristiano como una persona ignorante, que tiene una esperanza puesta en un imposible. ¿Es la segunda venida de Jesús una realidad para ti? ¿Y crees que tú, como dice Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No hagas tesoros en la tierra donde Wall Street y donde los ladrones te quitan el gobierno, etcétera, o sea, te quitan todo el dinero. No, dice, haz tesoros en el cielo, ¿verdad? Donde debería estar tu corazón, porque donde esté tu corazón, donde esté tu atención, pues allí va a estar tu corazón. Entonces, de esto estamos hablando. Si nuestra fe está puesta en Jesús y en el cielo, entonces, mi hermano, esa es la única manera en la que tú vas a poder salir victorioso de cualquier tribulación y de cualquier tormenta que pueda tocar tu casa. ¿Ok? Porque nosotros no estamos blindados por ser hijos de Dios. Al contrario. Si tú confías en Jesús de corazón y procuramos siempre mantener esa relación con Jesús, entonces nosotros vamos a poder ser capaces de soportar la tribulación y de poder soportar la prueba. ¿Y sabe qué es lo más bonito de todo esto? Que continuamos en el versículo 23 del capítulo 8 de Mateo. El versículo 25 dice, entonces los discípulos fueron a despertar y le dijeron, bueno, Señor, te veo muy cómodo allí durmiendo, parece que no te importara que nosotros muramos acá ahogados. Y entonces el Señor se levantó, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces fíjense esas palabras importantes de que Jesús está hablando. ¿Tienen tan poca fe? Por eso es que la fe, hermano, es algo que nosotros estábamos conversando acerca de la fe anoche y es algo tan profundo que todavía, o sea, nos cuesta entenderlo. Porque a ciencia cierta es sencillo decir, sí, yo creo que está Dios y tal, sí. Es como decir, sí, bueno, yo sabes, tú sabes, no sé. Sí, un sí que no está sustentado en realidad.
Entonces, esta fe de que habla Jesús es una fe que te va a permitir salir adelante. Y por eso Jesús se levantó, dice, y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. Y entonces los discípulos se quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Entonces, fíjense, aunque pareciera que Jesús duerme, en medio de tus problemas, en medio de tus aflicciones, en medio de situaciones malas que puedan estar ocurriendo hoy en tu vida, déjame decirte que Jesús solamente te pide que tengas fe en lo que Él ha hecho por ti y en lo que hará. Jesús lo hizo todo por ti. Jesús vino a esta tierra a morir, a obrar bien y a ser tratado como un delincuente y a ser muerto en la cruz, solamente para que tú y yo tengamos la capacidad de poder ir al reino de los cielos, por gracia y por fe. Porque es un regalo, pero es un regalo que requiere fe, que requiere que tú y yo creamos que lo tenemos y que podemos ir al reino de los cielos a través de ese milagro que Jesús hizo. Ahora, entonces, lo bonito es que Jesús, a pesar de la tribulación, aunque tú creas que Jesús está dormido, Jesús está allí y solo te pide fe, y con un poco de fe, el Señor Jesús va a salir adelante. Y sea que tú venzas esa enfermedad terminal, venzas el COVID, consigas un buen trabajo o no, el Señor Jesús va a estar contigo. Y si tú tienes esa certeza, entonces no va a importar el resultado. Lo que va a importar es que Jesús está contigo y entonces no importa lo que venga porque tú sabes con quién estás. ¿Cuántos de los que están acá? Yo sé que este es un tema difícil, ¿no? Porque nadie quiere escuchar que eventualmente te puede ir mal, que eventualmente vas a morir, pero es una realidad, ¿sí o no? Pregunto. Una vez alguien dijo, más seguro en esta vida, apenas naces, pues tú sabes que has de morir, que Jesús Cristo venga antes. Entonces, es una realidad que está allí, pero que no queremos tocar. Sin embargo, hermano, esta mañana tocamos esta realidad para entender que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, aún en medio de la muerte, de la oscuridad, el Señor Jesús está contigo si tú echas mano de Él, echas mano de la fe, y el Señor Jesús te hará pasar por ese valle de sombra y de muerte, eventualmente vivo, eventualmente bien, o si has de perecer, perecerás en las manos del Señor. Yo creo que para mí ese sería el gol. Si tengo que perecer, pues nada como que perecer en las manos del Señor. ¿Cuántos de los que están acá quisieran entonces rehacer ese concepto de creer que Dios es un genio que está allí para concederme todos mis deseos y de entender que no, que estamos en un mundo de aflicción en el que eventualmente me puede ir mal, pero si yo estoy con Jesús, yo entonces soy más que victorioso? ¿Cuántos de los que están acá quisieran que el Señor los bendiga? Bueno, que el Señor me los bendiga y que sigamos adelante en este camino de relación con Dios. Adiós. Gracias, pastor. Muy lindo su mensaje que viene de parte del Señor. Le agradecemos y bueno. Y le damos... Qué mejor que estar en el Señor. Sí. ¿Cierto? ¿Cuántos hemos pasado por este valle de tormenta y hemos pensado que estamos solos? ¿Cuántas veces nos sentimos desamparados o sin trabajo o con alguna necesidad? Pero como dijo el pastor ahora en la mañana, nunca estamos solos, nunca. Siempre debemos pensar que el Señor está con nosotros todos los días, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Así que gracias, pastor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Sé que ha sido un sacrificio, pernoctar con nosotros para esperar la hora
para entregar este mensaje que alimenta nuestro espíritu, nuestras ganas de aumentar nuestra fe y seguir creyendo en nuestro Dios maravilloso. Así que necesita invitar a la gente de nuestra iglesia Pastor, ¿no puede desde el día despedir con una viernes a las oración? 8. Perdón. Sí, cómo no. Entonces, bueno, yo voy a tener la palabra de oración para terminar. Y así es, bueno, no, para mí es todo un placer, por cierto. Es más, dejamos las puertas abiertas para una próxima invitación, porque este es un amanecer con Cristo y siempre que se pueda compartir, pues yo estoy ahí dispuesto, siempre y cuando tengamos salud, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tener una palabra de oración para culminar, ¿ok? Oramos. Señor y Dios, alabado Padre sea tu nombre. Te damos gracias porque en esta hora, Señor, has podido hablar a nuestros corazones. Te damos gracias porque tú nos das tu palabra para que nosotros podamos tener un conocimiento más profundo de ti, Señor. Te damos gracias porque tú en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, tú estás allí con nosotros, aunque parezca que estás dormido, tú estás a nuestro lado, Señor. Y tienes el poder para sacarnos victoriosos de ese lugar, pero también tienes el poder para darnos la paz, aún en medio de las cosas malas, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte, porque tú no nos has garantizado una vida perfecta en un mundo imperfecto. No, al contrario, tú nos has garantizado que hay un mundo perfecto esperándonos y ese es el reino de los cielos y por eso tú quieres que nosotros hagamos tesoros allá y no acá. Por eso te pedimos, Padre, que tú nos des esa capacidad de poder levantar los ojos al cielo y creer en ti, creer en tu palabra y caminar por fe este camino hacia el reino de los cielos, Señor. Quédate con cada uno de mis hermanos en Chile, quédate con cada uno de mis hermanos en la faz, pues, de la tierra, y que este día, Señor, sea una bendición para cada uno de nosotros, en el que podamos, Señor, compartir contigo y sentirte a ti más cerca de nuestros corazones cada vez. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias y los invitamos nuevamente el próximo sábado en el mismo horario y en el mismo canal, como dice el hermano Jesús. Feliz sábado, tengamos buenas tardes. Gracias. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Toño. Dios te bendiga, vale. De verdad. Bendiciones. Saludos a Sai. Saludos, Antonio. Saludos a la Duro, un familia. abrazo a todos, pues Dios me lo bendiga. Jesús, ahí me puedes llamar de vez en cuando, ¿no? Dale. Dale, No, un no abrazo. tengo saldo para larga distancia. Pero Ok. voy a... Chao, Denise, bueno verte. Saludos, Denise. Saludos, Manuel. Chao, Feliz Roberto, un familia. placer. Dios me lo Nos bendiga. vemos pronto. Saludos. Saludos. Chao, hermana Feliz Rosa. sábado. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, Manuel. Feliz sábado. Gracias. Nos vemos. Esto me dice tanto. Sí, porque sí.